La danza contemporánea se inspira en todo lo que acontece a su alrededor. Es infinita. El mundo en el que vivimos está lleno de imágenes. Es importante tener algo que decir y la fotografía es un lenguaje propio. Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth Guerrero. En el medio cultural me conocen como Eli o Elisa Guerrero y soy promotora cultural y fotógrafa. Es para mí un placer el poder compartir con ustedes algunas de las vivencias y mi visión de la danza contemporánea a través del lente. Agradezco la cordial invitación en esta charla a Indira Domínguez, que es la coordinadora general del 13º Encuentro de Danza Contemporánea Veracruz 2020. Y en esta ocasión tendremos esta charla virtual que he llamado el lenguaje dinámico en la fotografía. Antes que nada, debo decirles que el mundo de la fotografía y de la danza me ha seguido desde muchos años y no hay nada más gratificante que el poder ejercer tu trabajo con algo que te gusta, con algo que te apasiona. Y en lo personal, la danza siempre me ha apasionado. Recuerdo que cuando estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México, tuve oportunidad de ver coreografías del taller coreográfico de la UNAM, de Gloria Contreras, que indiscutiblemente es un referente un referente en México de cultura y de danza. Ella falleció en el 2015, pero recuerdo que ella decía que para poder crear la coreografía tiene que estar de la mano con la música, que la música era como su amante. Ese es el pensamiento que ella tenía. Cuando uno vive en la Universidad Nacional Autónoma de México tienes acceso a todas esas artes de la danza en el espacio escultórico, en el Museo del Chopo, en la misma universidad, y es muy gratificante, independientemente a la carrera que tú hayas elegido. Sin embargo, fue cuando ya me vine a vivir aquí a Veracruz que el ballet clásico me atrapó por completo. Esto motivado por la carrera danzaria de mis hijas, a quienes apoyé 100% desde temprana edad. Fue cuando me fui involucrando a través de cursos, concursos, presentaciones, festivales, talleres, que iban tomando no solamente en la ciudad de Veracruz y Boca del Río, sino también en diversas ciudades del mismo estado y en algunas otras como México, Monterrey, etc. Todo eso me ayudó a conocer más de cerca los secretos de lo que representa este bello arte de la danza. Y a la par iba intrínsecamente ligado con el mundo de la fotografía. Todavía recuerdo que ayudaba a mi papá a revelar aquellas fotografías en el cuarto oscuro de la casa y nos daba clases de cómo manejar la ampliadora. Ha pasado mucho tiempo a través de eso y fue cuando quise documentar toda el arte del ballet con unas cámaras fotográficas y con cámaras de video que fui adquiriendo poco a poco y que me obligaron a tomar cursos
especiales y a través de ensayos y todo fui mejorando mi trabajo, que me fui involucrando en la fotografía, porque la fotografía siempre entró en mi vida como un hobby, como algo que me gustaba, dejar evidencia de física, de todo cómo va evolucionando tu conocimiento en la danza. Y debo decirles que cuando uno quiere ser un crítico de danza y poder admirar en todo su esplendor este arte, tienes necesariamente que ver funciones de ballet, tienes necesariamente que asistir a ver en vivo todas estas grandes producciones para poder escudriñar en los secretos que guarda el ballet clásico, tanto en el escenario como tras bambalinas. El ver cómo se organizan esos grandes festivales, eso es muy gratificante, y sin pensarlo ya era la fotógrafa oficial de algunas academias de danza y de festivales. Entonces fueron siempre de la mano la danza y la fotografía en mi vida. Yo recuerdo que, bueno, tengo un arsenal impresionante de fotografías que guardo en mi computadora de tantos años, y llego a la conclusión de que tengo 10 años apoyando el encuentro de danza contemporánea aquí en Veracruz, porque inicié cuando era la edición tercera de este encuentro. Entonces inicié primero como una simple espectadora, viendo en el escenario las participaciones de mis hijas, y después empecé a tomar fotografías, videos, y me fui involucrando como promotora cultural, y al rato ya estaba yo ayudando al encuentro a través de los diseños de carteles, de fotografías, promoviendo, hasta llegué a ser maestra de ceremonias en varias funciones. Y eso fue muy gratificante porque fui conociendo cómo se maneja el encuentro de danza contemporánea, y me gusta el formato, que son generalmente 4 o 5 días en donde se le da la oportunidad a todos de bailar, de expresar su danza en varios foros, teatros, museos, al aire libre y hasta en la calle. O sea, y uno mismo puede estar en varios lugares a la vez, y eso es muy bueno para que los bailarines puedan expresar su arte, que tengan lugares donde hacerlo, y qué mejor sentir el aplauso del público a través de un escenario. También debo comentarles que, pues, a la par, este encuentro tiene actividades colaterales que son muy enriquecedoras, a través de pláticas, talleres, conferencias, que año con año van cambiando, pero no dejan de ser importantes. Pero sobre todo, me llamaba mucho la atención la participación de una gran artista plástico, como lo fue Néstor Andrade, quien falleciera el pasado 27 de julio de este año, víctima de COVID-19. Él era un gran promotor infatigable de las artes plásticas en Veracruz, fue director de la Casa de Artes Múcara, exdirector del Centro Cultural Atarazanas, del Instituto Veracruzano de Cultura, y también fue el que implementó el fundador del Taller de Artes Plásticas en la Universidad Veracruzana, con una cantidad impresionante de exposiciones individuales y colectivas en todo su haber. Él inclusive llegó a ser hasta el primer pintor de pintura infantil de mis hijos, o sea, lo conocía ya de años, y me encantó cómo él se involucraba en estos encuentros, y se abría estos encuentros con esa exposición colectiva, ¿verdad? Porque él siempre veía que el cuerpo humano era el eje central de las artes, y por eso incluía las artes visuales a la danza. Eso era muy importante, porque él tenía una visión para invitar a toda la gente que sumaba a sus exposiciones, les veía mucho potencial, más que nada. ¿Y saben por qué? Porque él nos daba libertad para expresarnos, y eso es muy importante. Él nos daba libertad para poder expresar la forma en que veíamos el cuerpo humano, la forma en que veíamos la danza en esos encuentros. Y pues cuando organizaba esa exposición colectiva, pues invitaba a pintores, aparte del desarrollo que él tenía en el medio,
invitaba a fotógrafos, a poetas, a escritores, a escultores, ¿verdad? Y era muy gratificante ese tipo de actividad. De veras que me encantaba porque él participaba en la organización de cómo debe presentarse una muestra colectiva de esta envergadura. Se invitaban a los medios de comunicación, le daba una gran difusión a través de ruedas de prensa, invitaba a los medios escritos, a la televisión, a sus eventos, y eso era muy bueno porque todos los artistas se daban a conocer. Por eso era muy importante. Y él siempre cuidaba todos los detalles, es decir, como si fuera una museografía. Cuidaba que estuviera bien la iluminación, el área donde se iban a colocar las muestras, que guardaran una uniformidad en el color, en el contraste, en el tamaño de las María Luisas, tratándose de fotografías. Estaban bien montadas. Inclusive pues iba checando que estuvieran los textos de sala y todas las fichas técnicas abajo de tu obra. Eso en lo personal me siento muy honrada porque fui invitada a participar varias veces durante estos 10 años en algunas muestras colectivas del encuentro de danza contemporánea aquí en Veracruz. Y pues aparte diseñaba yo unas invitaciones pues, para que hubiera más gente y él invitaba a su vez a grandes personalidades para que hablaran, para que opinaran acerca del movimiento, y eso le daba un realce más importante. Eran realmente exposiciones que, le digo yo, eran muy frescas. Eso lo recuerdo mucho, y a mí me encantaba porque era un ambiente bohemio de arte. Era un ambiente bohemio y veías tú todo lo que hacían, nos respetamos todos entre los colegas, y él siempre daba un nombre especial para cada una de las muestras, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, una mirada de la danza, lo efímero de la danza, el color de la danza, órbitas, luz, cuerpo y movimiento, y este año se llama etérea armonía, y así, o sea, cada año era un nombre diferente y todo iba enfocado en ello, ¿verdad? Entonces, pues yo lo esperaba con mucha ansia en todos esos eventos, tanto para ir a observarlos como para participar. Viene a mi memoria dos muestras en las que participé, de varias que tuve a lo largo de estos 10 años, y una de ellas fue una muestra, fue la individual, que me la dedicó, o sea, estuve yo sola individualmente hablando de órbitas, ¿verdad? Que me gustó muchísimo. Y la otra fue en un lugar muy bonito que se llama Casa Principal, que está ubicado en el centro histórico de Veracruz, y que es un inmueble que data de 1776, imagínense. O sea, estuvo abandonado muchos años, pero después le dieron un realce, lo arreglaron y quedó muy bonito. Se ha vuelto muy cultural y ponen muchas maderas para cuidarla. Este inmueble estuvo fabricado con piedra múcara, con ladrillo rojo y madera. Guardan en los interiores pues un modelo colonial, y por fuera tiene un estilo casi barroco. O sea, es interesante visitar Casa Principal, y ahí fue precisamente una exposición que tuvimos, y la verdad me encantó porque participamos, nos dio libertad para poder participar junto con él en la colocación, en la instalación de cómo debe hacerse una exposición verdaderamente profesional, así lo llamo yo, ¿verdad? En aquel tiempo, ese sexto encuentro de danza contemporánea 2013, pues se llevó también a cabo la danza en grandes teatros, en el Francisco Javier Clavijero, en el Teatro Reforma y en el Gutiérrez Barrios en Boca del Río. Y estábamos supeditados con antes de que existiera Casa de Artes Mócara, estaba el taller cultural, bueno, la casa cultural que se llamaba Crearte, Centro Cultural AC. Entonces era muy, muy bonito, la verdad me encantaba todo ese trabajo que se hizo, y esa exposición se llamó Una mirada de la danza, lo recuerdo bien, Una mirada de la danza. Y fíjense que Néstor, sin proponérselo, pues hacía que este tipo de festivales
pues fueran explosivos, fueran detonantes. Eso era muy muy bueno. La verdad es que qué bueno que esto no ha parado, que ha seguido y que nos hemos adaptado a las nuevas formas a través de lo que es llamado la nueva normalidad. Y me da alegría que el encuentro de danza contemporánea no se suspendió como muchos otros, de verdad, y que se han sumado ahora pues grupos que vienen del extranjero. Yo he visto a lo largo de este tiempo desfilar a grandes bailarines, a escuelas, a academias, que con sus propios recursos económicos se trasladan al puerto de Veracruz para este encuentro, y con sus recursos pues ellos tienen la oportunidad de mostrar su propuesta coreográfica. Entonces se valora mucho que aún siendo academias que no cuentan con la infraestructura así muy sofisticada, sin embargo pues se preocupan por poder expresar, por poder bailar, por poder sentir, por poder compartir en estos encuentros su propia visión de la danza contemporánea. Por eso valoro muchísimo lo que se está haciendo, y también pues invita a la gente a que no deje de asistir, porque tengo muy definido de que la manera en que uno puede admirar un arte como la danza, por ejemplo, no es solamente ir a la función a ver los pasos de baile, sino que es todo un conjunto de elementos que son indivisibles, y que uno, para que tenga más sentido crítico en este arte, tiene que abrir la mirada a esos elementos que son elementos visuales, como por ejemplo la escenografía, el vestuario, el argumento de la obra, la calidad interpretativa y técnica de los bailarines, y también la música, que todo eso junto va enriqueciendo el bello arte de la danza. Y también pues los foros en donde se presentan los grandes teatros, la arquitectura y el nivel de información que te dan a través de los programas de mano. Todo eso hace que la gente, que no necesariamente tienes que tener un conocimiento técnico a lo que vas, pero cuando todo está bien montado, todo está bien organizado, pues la gente se va con un buen sabor de bocas y te obliga a seguirte involucrando, a seguir estudiando, a seguir leyendo y sobre todo asistiendo a funciones. Y eso te da un sentido más crítico. Yo me fui adentrando en la fotografía pues después de estar viendo tantas funciones, y no solamente funciones, sino de estar viendo cursos, talleres en vivo y fotografiando todos esos detalles. Es cuando la fotografía dinámica entra en escena. Y es bastante difícil a nivel técnico especializarse, porque no son fotografías que sean de estudio. No es algo que tengas que repetir y repetir y repetir para tomar una escena, una composición fotográfica, sino que en la fotografía escénica de movimiento, que es muy dinámica, pues tienes que en cuestión de segundos lograr buscar esas fotos que ya no vuelven a repetirse, y entonces tienes la oportunidad en segundos de, pues a través de tu cámara, hacer un buen manejo para que tomes y captures esas imágenes que van a dejar evidencia de este gran acontecimiento de arte. Eso diría yo. Entonces a mí me gusta, y yo por eso lo hablo y lo comparto. Actualmente pues doy algunas charlas acerca del repertorio de ballet clásicos a escuelas y academias, y cada vez que leo y que estudio pues me gusta y quiero transmitirlo a los jóvenes que se inician en esto, o la importancia de lo que están interpretando, porque en la medida que tú sepas cómo fue escrita el argumento, pues te ayuda a interpretarlo mejor. Eso indiscutiblemente, ¿verdad? Y pues bueno, después del 2013, al año siguiente, vino hacia mí una de las partes más gratificantes de mi vida profesional,
que es el que haya formado parte del equipo profesional que cubriera el festival más importante del mundo, que es el Festival Internacional de Ballet Alicia Alonso en La Habana, Cuba. Es uno de los más prestigiados y yo tuve la oportunidad de participar en la edición 24, 25 y 26. Este festival dura 10 días y ya ha estado desde 1960, es de carácter bienal y realmente solamente este año, que le correspondía a la edición 27, fue suspendida a consecuencia de la pandemia del coronavirus del COVID-19. Pero esas ediciones en las que tuve oportunidad de participar como una fotógrafa acreditada para poder tener acceso a las funciones de gala, que eran casi 30, a la participación de grandes compañías que venían de muchísimos lugares del mundo y tan reconocidas, por decirles nada más, por comentarles, pues ahí llegué a ver en vivo y a todo color a la compañía de Martha Graham Dance Company, a Pontus Liber Dance de Estados Unidos, la compañía suiza Linja, el ballet del Gran Teatro de Ginebra, Suiza, el ballet de Canadá, el ballet hispánico de Nueva York, el Dance Elite National Ballet de Estados Unidos, el Cincinnati Ballet, la compañía Rafael Amargo de España, la Fundación Antonio Gades, la compañía María Juncal de España, la Ópera de París de Francia, el Ballet Estable de Colón de Argentina, y bueno, se suman muchísimas más que son delegaciones que vienen de Canadá, de Rusia, de China, y en estas, por eso son muy enriquecedoras, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo mucho una que fue la edición 25, que inclusive fue parte de la muestra que participé, de fotografía Órbitas, que en esta edición tuve oportunidad de conocer a la directora en persona, a la directora de Martha Graham Dance Company. Ella es Janet Elber y sus extraordinarios bailarines de la compañía, y ellos pisaron escenarios cubanos después de 73 años. Y es como si el alma de Martha Graham hubiera regresado, porque ella platicó de cómo fue aquella última experiencia única, y es que pronunciar el nombre de Martha Graham es como, para la pintura es como decir Picasso, ¿verdad? O para la arquitectura a Frank Lloyd Wright. Y es que estamos hablando de un personaje que fue pionera, fue una mujer que abrió brecha, que inventó un lenguaje propio, que impulsó a su propio cuerpo al convulso siglo que le tocó vivir. Entonces, esas son de las cosas bellas, gratificantes que me llevo, porque en estos festivales uno participa en ruedas de prensa, en ensayos, en las jornadas pedagógicas de las escuelas de bailarines, en las muestras de pintura, de fotografía, en las oberturas de libros, tantas actividades de veras que bueno, imagínense el captar miles de fotografías en esas 30 funciones. Y es ahí donde entra pues la importancia de la fotografía dinámica. Es ahí cuando sabes que no es una fotografía posada y que tienes la oportunidad de ir descubriendo cuál es tu estilo de fotografía, porque no nada más es tomar fotos por tomar, apretar los disparos por tomarlos, no, sino que cada uno tenemos que tener muy bien cimentado hacia dónde, qué queremos expresar con nuestras fotografías, hacia dónde queremos dirigirla. Podemos estar muchos fotógrafos tomando la misma escena, pero la visión que tenemos de lo que estamos viendo es diferente. Entonces, para mí puede ser algo muy importante, a lo mejor para los compañeros no, pero eso es lo que marca la diferencia, esa visión. Y cuando esa visión y esa fotografía influye en tus sentimientos,
motiva, es cuando tú estás haciendo arte. De verdad, de verdad. Y no hay nada más gratificante que estoy trabajando, que estoy tomando los disparos y al mismo tiempo me estoy maravillando de lo que veo. Eso es hermoso, de veras. El tomarle fotos a algo que admiras te abre posibilidades para mover tu cámara, para mover el lente, para ir en la búsqueda de ese cuadro perfecto. En la búsqueda, no que lo sea, en la búsqueda. Entonces, eso es lo que se llena. Por eso me encanta esa fotografía dinámica. A mí me gusta fotografiar con intención. Cuando, por ejemplo, trabajamos en exposiciones bajas, hay que tener muy controlado el pulso. ¿Para qué? Para tomar imágenes lo más nítidas y enfocadas posibles. Porque es muy difícil, de veras, a veces parece imposible retratar en centésimas de segundo. Eso sí, es difícil, pero es cuando el fotógrafo de este lenguaje dinámico nos vamos a enfrentar a dos fuerzas expresivas, que es la armonía y el contraste. Y es cuando intervienen elementos que son muy importantes que hay que considerar, como el tamaño, el encuadre, los tonos, los colores, la tensión, la posición de esos bailarines, la proximidad, la nitidez, la profundidad de campo que utilizamos, los espacios, la fuerza interna, el centro, los niveles que van desde el suelo hasta el aire. Todo eso son elementos que se van manejando en la fotografía dinámica. La composición dinámica la usan muchísimos colegas. ¿Para qué? Para dotar a las imágenes de movimiento, de energía, de fuerza y sobre todo saben de qué, de emoción. Al final de esta exposición voy a pasarles pues una que otra fotografía que he tomado de estas grandes compañías y por sí mismas lo van a ver, o sea, las fotografías hablan. Y es algo contradictorio, cuando uno piensa que la danza es totalmente movimiento, y yo llego a congelar ese instante de la danza, pudiera pensar que es algo pasivo, y no. La fotografía puede ser tan dinámica y puede expresar y puede darte una emoción tremenda solo con verla. Para esta 13ª edición del encuentro, participo con 2 fotografías en la exposición colectiva llamada Etérea Armonía. Se las voy a mostrar a continuación. La primera se llama La forma del rojo. Fue un estreno mundial de la coreógrafa muy joven Eri Regina Hernández y aparece con el cuerpo de baile del Ballet Nacional de Cuba. Fue captada en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, y la disfruté mucho. Me permitió ver el vuelo artístico contemporáneo con grandes bailarines como Dani Hernández y la inglesa Patricia Santamaría, que también ha trabajado con coreógrafos como Anabel López Ochoa, autora de la coreografía Oscurio. Y usé una técnica fotográfica llamada justo medio y simetría de triángulos. La seleccioné porque es una composición grupal interesante, abstracta, en donde se visualiza la exploración coreográfica contemporánea. A decir de la voz de mi amiga Cintia Párez, que es una gran coreógrafa y bailarina de danza contemporánea en México, me comenta que esta fotografía reúne una investigación de movimiento para llegar a la forma. La siguiente se llama ¿Hay alguien allá afuera? Lleva el mismo nombre de la coreografía, que fue presentada por Europa Ballet en el Festival Internacional de Ballet de Cuba en su edición 26. Es coreografía de Peter Brauer con la música de Pink Floyd. La imagen fue captada también en el Teatro Mella de La Habana y los bailarines son Leticia Calvet, Brendler y Florent Cador. Este bailarín pues tiene mucha calidad interpretativa y recientemente me entero que recibió un premio de arte y ciencia en Estados Unidos
porque este bailarín se caracteriza por llevar la música de rock a la danza contemporánea, y él considera que la danza es el medio de expresión más fuerte para el alma humana. Usé una técnica fotográfica llamada congelado y posee líneas curvas que denotan movimiento. Expresa emoción, pasión, buen trabajo de partnering y un manejo técnico y expresión dramática. Algunas veces me preguntan, oye Eddie, ¿por qué tomas tantas fotografías? Siempre he pensado que el mundo en el que vivimos está lleno de imágenes y es importante tener algo siempre que decir. Y la fotografía es un lenguaje propio. La danza, como lo dije en alguna de mis exposiciones, pues sigue orbitando una trayectoria danzaria con movimientos repletos de un significado interior, de entusiasmo, de fuerza, de una fuerza inspiradora, desde la estructura griega hasta la emoción que llega a través de la brusquedad, de la torsión, del movimiento directo, de la naturaleza del bailarín, que tiene mucho que ofertar, que tiene mucho de militancia y tiene mucho de sacrificio. El cuerpo humano, pues, es inagotable, es el agente de los sentidos, juega a moverse y a ser movido, y explora formas de impulso y de gravedad. El bailarín, pues, trabaja con su cuerpo y tiene que tener la capacidad interpretativa y poseer la técnica para proyectar esas líneas extraordinarias. Por eso decimos que la danza contemporánea es infinita. Hacia donde quiero llegar con mis fotografías, pues quiero transmitir, contagiar con ellas a la gente de emoción y que asistan a ver a esos grandes bailarines, para que sean las fotografías el primer paso para abrir el interés de llegar cualquier gente hacia los escenarios. Espero que esta plática haya sido muy enriquecedora y los invito a que continúen las actividades del encuentro de danza contemporánea en Veracruz. Y yo seguiré en mi trabajo fotográfico, seguiré a través del lente redescubriendo el movimiento del cuerpo, buscando el virtuosismo que asoma a través de la piel, de la mirada, del gesto, de los músculos, de los pies, que me permitan crear un cuadro bello que magnifique la danza. Muchas gracias y seguimos en contacto.